¿Cuántas veces te has preguntado si existe un límite para el perdón? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y te has cuestionado si aquello que hiciste, aquello que dijiste, aquello que pensaste, puede ser realmente perdonado? Existe una pregunta que resuena en el corazón de todo ser humano. Una pregunta que nos persigue en las madrugadas silenciosas, que nos encuentra en los momentos más vulnerables del alma. ¿Acaso puedo ser perdonado? ¿Acaso existe perdón para alguien como yo? Imagina por un momento que cargas una mochila invisible a la espalda. Esa mochila no pesa en tus hombros, pero sí en tu alma. Con cada error cometido, con cada palabra dicha al calor del momento, con cada pensamiento que desearías no haber tenido jamás, una nueva piedra se añade a esa mochila. Con el paso de los años, esa mochila se va haciendo más y más pesada, hasta que llega un punto en que ya ni recuerdas cuándo empezaste a cargarla, pero sientes que es parte de ti. Quizás conoces ese peso. Quizás sabes exactamente de lo que estoy hablando. Es esa sensación que llega cuando estás solo, cuando el mundo se silencia a tu alrededor, y de repente todas tus fallas, todos tus errores, todos los momentos que te gustaría borrar de la historia de tu vida, regresan como las olas del mar que se estrellan contra las rocas de un acantilado. Pero, ¿y si te dijera que existe un tipo de perdón que funciona de una forma completamente diferente a todo lo que has conocido? ¿Y si te dijera que existe un perdón que no tiene límite, que no tiene condiciones, que no tiene fecha de caducidad? Un perdón que no depende del tamaño de tu falla, que no mide la intensidad de tu error, que no pesa en la balanza de la justicia humana aquello que hiciste o dejaste de hacer. En este momento, quiero llevarte a un viaje que va más allá de nuestra limitada comprensión del perdón, más allá de nuestras experiencias humanas que a menudo nos han decepcionado, más allá de nuestros propios conceptos sobre el merecimiento y la justicia. Vamos a caminar juntos por un territorio sagrado, donde descubriremos no solo que el perdón infinito existe, sino cómo funciona, cómo actúa, cómo transforma corazones que parecían endurecidos para siempre. ¿Te has detenido a pensar en la diferencia entre el perdón humano y el perdón divino? Nosotros, los seres humanos, tenemos nuestras limitaciones. Perdonamos hasta cierto punto, hasta una determinada cantidad de veces, hasta que nuestra paciencia se agota o nuestro dolor se vuelve insoportable. El perdón humano es como un pozo que puede secarse. Podemos perdonar una vez, 2 veces, quizás hasta 70 veces 7, pero en algún momento, nuestra capacidad humana encuentra sus límites. Pero el perdón de Jesucristo es como un océano sin fin. No importa cuántos baldes saques de él, no importa cuánta agua uses, permanece infinito, inagotable, siempre disponible. Y la diferencia más impresionante es que este perdón no depende de nuestra capacidad de merecerlo. No está basado en nuestro desempeño moral, en nuestra habilidad para ser mejores personas, o en nuestra promesa de no volver a equivocarnos nunca más. Piensa conmigo en esta escena que ocurrió hace más de 2000 años. Una mujer es arrastrada hasta Jesús, atrapada en pleno adulterio. Los hombres que la trajeron tienen piedras en las manos, listos para cumplir la ley que dictaminaba su muerte. Le preguntan a Jesús qué se debería hacer, esperando tenderle una trampa. Pero Jesús hace algo inesperado. Se inclina y escribe en el suelo. No sabemos exactamente qué escribió, pero sabemos lo que dijo cuando se levantó. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno a uno, los acusadores dejaron caer sus piedras y se marcharon. Y cuando Jesús se quedó a solas con la mujer, hizo algo que revoluciona nuestra comprensión del perdón. No la condenó. No hizo una lista de sus fallas. No estableció un periodo de prueba. Simplemente dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Te das cuenta de lo que ocurrió ahí? El perdón llegó antes del cambio de comportamiento. El perdón llegó antes del arrepentimiento público. El perdón llegó antes de cualquier prueba de que ella merecía una segunda oportunidad. El perdón de Jesús es así. No espera a que nos volvamos dignos de él. Nos alcanza exactamente donde estamos, con todo nuestro equipaje, con todo nuestro desorden, con toda nuestra historia. Pero quizás estás pensando, eso es muy bonito, pero fue con ella. ¿Y qué hay de mí? ¿Y qué hay de mis errores? ¿Y de aquello que hice y que nadie sabe?
de los pensamientos que tengo y que me avergüenzan, y de las palabras que dije y que hirieron a personas que amo, déjame contarte sobre otro hombre, un hombre llamado Pedro. Pedro era uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Tenía un temperamento fuerte, una personalidad arrolladora y un amor genuino por Jesús. Pero Pedro también tenía sus debilidades, sus miedos, sus limitaciones humanas. La noche en que Jesús fue arrestado, Pedro hizo algo que lo atormentaría por el resto de su vida. 3 veces. 3 veces negó conocer a Jesús. No una vez en un momento de pánico. No 2 veces en un instante de confusión, sino 3 veces, deliberadamente, conscientemente, miró a los ojos de las personas que le preguntaron si conocía a Jesús y dijo: no, no conozco a ese hombre. Y lo que hace esta historia aún más dolorosa es que Jesús lo había predicho exactamente. Jesús le había dicho a Pedro: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, confiado en sí mismo, respondió: jamás. Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Estoy dispuesto a morir por ti. Pero cuando llegó la hora de la verdad, Pedro falló. Y cuando el gallo cantó aquella mañana, Pedro recordó las palabras de Jesús y lloró amargamente. Imagina el dolor de ese momento. Imagina el peso de la culpa que cayó sobre el corazón de Pedro. No solo había negado a su mejor amigo, su maestro, su Señor, había negado a aquel por quien lo había dejado todo para seguirle. Si tú fueras Pedro, ¿qué harías? ¿Cómo lidiarías con una culpa de esa magnitud? ¿Cómo te mirarías a ti mismo en el espejo? ¿Cómo convivirías con la vergüenza de haber fallado en el momento en que tu lealtad era más necesaria? Pero aquí está el milagro del perdón infinito de Jesús. Después de la resurrección, Jesús no evitó a Pedro. No lo rechazó. No hizo que Pedro pasara por un periodo de disciplina o prueba. En lugar de eso, Jesús buscó a Pedro. Fue tras él. Una mañana, a orillas del mar de Galilea, mientras Pedro pescaba, Jesús apareció en la playa y preparó el desayuno para sus discípulos. Y allí, en esa intimidad, en esa sencillez de un desayuno compartido, Jesús hizo algo hermoso. Le dio a Pedro la oportunidad de afirmar su amor 3 veces. 3 veces, una por cada negación. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. ¿Te das cuenta de lo que Jesús hizo? No solo perdonó a Pedro, lo restauró. No solo borró el error, le devolvió a Pedro su identidad, su propósito, su dignidad. El perdón de Jesús no es solo una goma de borrar que elimina el pasado. Es una fuerza creativa que reconstruye el futuro. Y podrías estar pensando, pero eso fue con Pedro, un discípulo elegido por Jesús. ¿Y qué hay de mí, que soy una persona común, con errores comunes, con fallas comunes? Déjame contarte sobre un hombre que estaba muriendo en una cruz al lado de Jesús. Ese hombre era un criminal, un ladrón, alguien que había pasado toda su vida tomando malas decisiones, hiriendo a personas, violando leyes, destruyendo relaciones. Estaba allí, clavado en una cruz, pagando el precio de sus crímenes. Y en el último momento de su vida, en el último aliento que le quedaba, miró a Jesús y dijo algo simple, pero profundo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús fue inmediata. No dudó ni un segundo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No mañana, después de demostrar que había cambiado. No la próxima semana, después de hacer alguna penitencia. No el próximo año, después de compensar sus errores. Hoy mismo, en ese preciso instante. El perdón de Jesús atravesó décadas de malas decisiones, años de vida desperdiciada, una historia entera de elecciones destructivas, y en segundos transformó a un criminal condenado en un hijo del reino de los cielos. Si eso no es perdón infinito, entonces no sé qué es. Si eso no demuestra que no existe error demasiado grande, que no existe pasado demasiado pesado, que no existe falla demasiado profunda que el perdón de Jesús no pueda alcanzar, entonces nada lo demostrará. Pero quizás todavía estás cargando esa mochila que mencioné al principio. Quizás todavía sientes que tus errores son diferentes, que tu situación es especial, que tu caso es más complicado. Tal vez piensas que conoces tus propios pensamientos,
tus propias motivaciones. Y por eso sabes que eres peor que esas personas de la Biblia. Déjame decirte algo con toda la amabilidad, pero con toda la firmeza. No eres especial en el sentido negativo que crees. No eres el primer ser humano en cargar con culpa, vergüenza, arrepentimiento. No eres el primero en mirar tu propia historia y cuestionar si puedes ser perdonado. Y ciertamente no serás el último. Lo que sí eres es especial en el sentido más hermoso de la palabra. Eres especial porque fuiste creado por Dios con un propósito único, con una dignidad inherente, con un valor que no depende de tu desempeño. Eres especial porque el propio Jesús te mira no con ojos de condenación, sino con ojos de amor infinito. ¿Sabes cuál es el mayor milagro del perdón infinito de Jesús? No es solo que Él perdona, es que Él olvida. La Biblia dice que Él arroja nuestros pecados a lo más profundo del mar y no se acuerda más de ellos. Esto significa que cuando Jesús te mira, no ve tu historial de errores como un archivo permanente que siempre se podrá consultar. Él te ve como eres ahora, como puedes llegar a ser, como soñó que fueras cuando te creó. Esto no significa que las consecuencias de nuestros errores simplemente desaparecen. Significa que nuestra identidad ya no está definida por esos errores. Significa que nuestro futuro no está limitado por nuestro pasado. Significa que podemos despertar mañana no como prisioneros de lo que hicimos ayer, sino como personas libres para escribir una nueva historia. El perdón infinito de Jesús funciona como un río que nunca deja de correr. No importa cuántas veces vengas a Él, no importa cuán sucio te sientas, no importa cuánto tiempo lleves sin beber de esa agua, siempre está ahí, siempre fresca, siempre disponible, siempre suficiente. Y aquí tienes una verdad que cambiará tu perspectiva. No necesitas entender completamente cómo funciona el perdón infinito para experimentarlo. No necesitas ser capaz de explicar teológicamente por qué Jesús puede perdonar infinitamente para recibir ese perdón. Así como no necesitas entender cómo funciona la gravedad para beneficiarte de ella. No necesitas comprender todos los misterios del perdón divino para ser transformado por él. Lo que necesitas es simplemente venir. Venir como estás, donde estás, con todo lo que cargas. Venir sin maquillaje espiritual, sin intentar arreglarte primero, sin esperar a sentirte más digno. Venir reconociendo que lo necesitas, que no puedes cargar solo el peso que llevas, que necesitas algo más grande que tu propia capacidad para lidiar con la culpa y la vergüenza. A lo largo de esta conversación, vamos a descubrir juntos no solo que este perdón existe, sino cómo puede transformar cada área de tu vida. Vamos a entender por qué a veces es tan difícil aceptar algo que se ofrece gratuitamente. Vamos a explorar cómo el perdón que recibimos nos capacita para perdonar a otros de una forma que jamás imaginamos posible. Si has llegado hasta aquí en este viaje conmigo, creo que no ha sido por casualidad. Creo que hay algo dentro de ti que anhela esta libertad, que suspira por esta paz, que desea experimentar la ligereza de una conciencia limpia y un corazón libre. Y tengo una buena noticia para ti. Ese deseo que sientes no surgió de la nada. Fue puesto ahí por Dios, porque Él quiere que experimentes exactamente eso que tu corazón está buscando. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si alguna vez has sentido el peso de la culpa o te has preguntado si puedes ser verdaderamente perdonado, deja tu me gusta. Es un gesto simple, pero que ayuda a que este mensaje llegue a más corazones que necesitan esta esperanza. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte reflexiones que pueden transformar tu vida. Piensa en alguien que carga con culpas o rencores y comparte este video con esa persona. Puede ser exactamente lo que necesita oír hoy. Usa los comentarios para compartir cómo el perdón ha tocado tu vida. Tu experiencia puede animar a otros que están pasando por la misma lucha. El perdón infinito de Jesús nos libera, pero esa libertad nos prepara para algo aún más profundo. Comprender cómo funciona realmente este perdón en nuestro día a día y por qué a veces luchamos tanto para aceptarlo por completo. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es perdonar a los demás en comparación con perdonarte a ti mismo? ¿Te has preguntado por qué podemos mirar a alguien que cometió un error y decir, está bien, te perdono? Pero cuando nos miramos a nosotros mismos en el espejo, las palabras simplemente no salen. Hay algo profundamente humano en esta lucha interior, algo que va más allá de la lógica, más allá de la razón.
algo que toca las capas más íntimas de nuestra alma. Cuando alguien nos hiere, podemos elegir perdonar. Podemos decidir soltar el rencor, liberar el resentimiento, seguir adelante. Pero cuando nosotros mismos somos los causantes del dolor, cuando somos nosotros los que fallamos, los que decepcionamos, los que rompimos algo precioso, el perdón parece imposible. Es como si existiera un juez interior implacable que nunca descansa, que nunca deja de acusar, que nunca acepta nuestra defensa. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué es tan difícil aceptar que podemos ser perdonados por nuestras propias fallas? La respuesta se encuentra en una comprensión distorsionada de lo que significa el merecimiento. Desde pequeños aprendemos que las cosas buenas de la vida deben ser conquistadas, merecidas, ganadas a través de nuestro esfuerzo y buen comportamiento. Si nos portamos bien, nos ganamos un dulce. Si sacamos buenas notas, recibimos elogios. Si obedecemos las reglas, somos recompensados. Y sin darnos cuenta, transferimos esa lógica a nuestra relación con Dios. Pensamos que el perdón divino funciona como un sistema de puntos, donde necesitamos acumular méritos suficientes para compensar nuestros deméritos. Creemos que necesitamos sentirnos lo suficientemente arrepentidos, llorar lo suficiente, prometer con la suficiente fuerza que nunca más lo haremos, para entonces quizás merecer el perdón. Pero el perdón infinito de Jesús rompe por completo esa lógica humana. No funciona basado en el merecimiento, funciona basado en la gracia. Y la gracia es algo que, por definición, no se puede merecer. Es algo que se da gratuitamente, sin condiciones, sin requisitos previos, sin necesidad de cualificación. Imagina a un niño pequeño que ha roto accidentalmente un jarrón muy valioso de su madre. Está ahí, rodeado de los trozos, llorando, sabiendo que ha hecho algo terrible. Y la madre llega, ve la situación, y en lugar de gritar o castigar, abraza al niño y le dice: «Tranquilo, mi amor. Sé que fue sin querer. El jarrón se puede reemplazar, pero tú no». Eso es gracia. Eso es amor que no depende del desempeño. Ahora multiplica ese amor maternal por infinito, y tendrás una pequeña idea de cómo se siente el corazón de Jesús hacia ti. Cuando rompes algo en tu vida, cuando tomas decisiones que no deberías, cuando fallas de forma dolorosa, el primer impulso del corazón de Jesús no es el castigo, es la restauración. No es el rechazo, es la acogida. Pero aquí está el problema. Nos cuesta aceptar algo que no podemos controlar. Estamos acostumbrados a ser los protagonistas de nuestras propias historias, a ser responsables de nuestros éxitos y fracasos. Y cuando algo se ofrece gratuitamente, sin que podamos hacer nada para merecerlo, nuestra mente humana se revela. Tiene que haber truco, pensamos. Debe haber algo que tengo que hacer a cambio. Es aquí donde muchas personas se pierden en su viaje espiritual. Transforman la gracia en una nueva forma de obras. Si oro lo suficiente, si leo la Biblia todos los días, si voy a la iglesia religiosamente, si ayudo a los pobres, si me porto bien, entonces Dios me perdonará. Pero eso no es perdón basado en la gracia. Eso es perdón basado en el desempeño. Y el desempeño siempre tiene límites. La verdad revolucionaria del perdón infinito es que no depende de nada que tú puedas hacer. Depende únicamente de algo que Jesús ya hizo. Cuando murió en la cruz, no estaba haciendo un pago parcial por tus pecados, esperando que tú completaras el resto con tus buenas obras. Lo pagó todo, completamente, definitivamente, para siempre. Piensa en una deuda que tengas. Imagina que alguien se te acerca y te dice: «He pagado toda tu deuda, cada céntimo, ya no debes nada». ¿Cuál sería tu reacción? Probablemente, al principio, te mostrarías incrédulo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué quieres a cambio? Pero si esa persona insistiera en que fue un regalo, sin ataduras, sin condiciones, finalmente tendrías que tomar una decisión: aceptar o rechazar. Eso es exactamente lo que sucede con el perdón de Jesús. Él se acerca a ti y te dice: «He pagado toda tu deuda moral, espiritual, emocional, cada falla, cada error, cada pensamiento retorcido, cada palabra dura, cada acción que causó dolor. Ya no debes nada». Y entonces tienes una elección: aceptar o seguir intentando pagar una deuda que ya ha sido saldada. Pero aceptar realmente el perdón infinito va más allá de una decisión intelectual. Es un proceso que involucra tu corazón, tus emociones, tu identidad más profunda.
Es permitir que una nueva narrativa sobre quién eres reemplace la vieja narrativa basada en tus errores. Durante años, puede que te hayas definido por tus fracasos. Yo soy alguien que... Y luego viene la lista de tus fallas. Soy alguien que mintió a las personas que ama. Soy alguien que no puede controlar su ira. Soy alguien que tomó decisiones que hirieron a personas inocentes. Esa narrativa se vuelve tan parte de ti que ya ni te das cuenta de que te estás contando esa historia a ti mismo todos los días. El perdón infinito de Jesús ofrece una narrativa completamente diferente. Tú eres alguien profundamente amado. Eres alguien que tiene un valor inherente, no basado en lo que haces, sino en lo que eres. Eres alguien que fue creado para un propósito hermoso, y tus errores pasados no definen tu potencial futuro. Eres alguien que puede empezar de nuevo, tantas veces como sea necesario. Pero cambiar de narrativa no es fácil. Es como mudarse de una casa vieja donde has vivido durante décadas a una casa nueva. Aunque la casa nueva sea mucho mejor, todavía te encuentras buscando el interruptor de la luz en el lugar equivocado, o intentando abrir la nevera por el lado opuesto. Los viejos hábitos mentales tardan en morir. Por eso, el perdón infinito no es solo un evento, es un proceso. No es solo algo que sucede una vez y ya está. Es algo que redescubres cada día, algo que necesitas recordar cada vez que la vieja narrativa intenta volver, algo que practicas aplicar en cada nueva falla, en cada nuevo error. Y aquí hay algo hermoso. Cuanto más experimentas el perdón infinito de Jesús, más capaz te vuelves de ofrecer un perdón verdadero a otras personas. No el perdón superficial que decimos con los labios pero no sentimos en el corazón. El perdón profundo, genuino, que realmente libera tanto a quien perdona como a quien es perdonado. ¿Te has dado cuenta de cómo las personas que nunca han experimentado un perdón real tienden a ser duras con los errores de los demás? ¿Cómo las personas que viven bajo el peso de su propia condenación tienden a condenar fácilmente a otros? Esto sucede porque solo podemos dar lo que tenemos. Si vivimos esclavizados por la culpa, esclavizaremos a otros con nuestra falta de gracia. Si vivimos libres por el perdón, liberaremos a otros con nuestra generosidad espiritual. Hay una parábola que Jesús contó sobre un siervo que debía una cantidad astronómica a su rey, una deuda tan grande que jamás podría pagar, ni aunque trabajara 1000 vidas. Cuando el rey descubrió la deuda, ordenó que el siervo fuera vendido como esclavo junto con su familia para intentar cubrir al menos parte de lo adeudado. El siervo se desesperó, se arrojó a los pies del rey y suplicó: «Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo». Era una promesa imposible, pero la humildad y la desesperación del hombre tocaron el corazón del rey. Y el rey hizo algo sorprendente: perdonó toda la deuda. Completamente. Gratuitamente. Instantáneamente. El siervo salió de allí libre, probablemente todavía en shock, sin poder creer lo que había sucedido. Pero de camino a casa, se encontró con un compañero que le debía una pequeña suma, una cantidad ridícula en comparación con lo que a él mismo le habían perdonado. ¿Y qué hizo este siervo? Agarró a su compañero por el cuello y le exigió: «Págame lo que me debes». Cuando el compañero le suplicó paciencia, usando las mismas palabras que él había usado con el rey, el siervo no tuvo compasión. Mandó encarcelar al hombre hasta que pagara todo. La historia termina con el rey descubriendo esta ingratitud y revirtiendo el perdón, entregando al primer siervo a los torturadores. Esta parábola revela algo profundo sobre cómo funciona el perdón. Cuando realmente entendemos la magnitud del perdón que hemos recibido, cuando realmente comprendemos el tamaño de la deuda que ha sido cancelada en nuestra vida, se vuelve natural, casi inevitable, perdonar las pequeñas ofensas que otros cometen contra nosotros. Pero cuando no comprendemos realmente lo que se nos ha perdonado, cuando vivimos como si nuestros errores fueran pequeños, o como si de alguna manera hubiéramos merecido el perdón, entonces guardamos rencor por cosas pequeñas, nos ofendemos fácilmente, nos cuesta soltar las amarguras. El perdón infinito de Jesús no es solo individual, también es relacional. No solo sana nuestra relación con Dios, sino que sana nuestras relaciones con otras personas. Cuando te sabes profundamente perdonado, te vuelves profundamente perdonador. Y eso lo cambia todo. Cambia cómo reaccionas cuando alguien es grosero contigo. Cambia cómo manejas la situación cuando alguien no cumple tus expectativas.
Cambia cómo respondes cuando alguien comete un error que te afecta directamente. En lugar de reaccionar desde la herida, respondes desde la sanidad. En lugar de responder desde tu dolor, respondes desde el amor que has recibido. Pero déjame ser honesto contigo. Esto no sucede de la noche a la mañana. Aceptar profundamente el perdón infinito de Jesús y aprender a vivir en esa realidad es un viaje que dura toda la vida. Habrá días en que recordarás fácilmente quién eres en Cristo, y habrá días en que volverás a los viejos patrones de pensamiento, a los viejos hábitos de condenarte. En esos días difíciles, recuerda que incluso tu dificultad para aceptar el perdón está perdonada. Tu falta de fe en el perdón está perdonada. Tu tendencia a volver a la culpa está perdonada. No existe ninguna falla en tu viaje de aceptar el perdón que esté fuera del alcance del propio perdón. Es como aprender a andar en bicicleta. Al principio, te caes mucho, pero cada caída no anula el progreso que ya has hecho. Cada tropiezo no borra lo que ya has aprendido. Y finalmente, sin que te des cuenta exactamente de cuándo sucedió, estás pedaleando libremente, manteniendo el equilibrio de forma natural, disfrutando de la libertad que viene con dominar esta nueva habilidad. Vivir en el perdón infinito de Jesús es así. Al principio puede parecer extraño, incómodo, demasiado bueno para ser verdad. Pero cuanto más practicas creer en esta verdad, cuanto más eliges actuar basándote en esta realidad en lugar de en tus sentimientos de culpa, más natural se vuelve. Y aquí tienes una promesa hermosa. Dios no tiene prisa. No está impaciente con el tiempo que te lleva a aprender a vivir en la libertad que Él ofrece. No está frustrado con tus recaídas, con tus dudas, con tus luchas para aceptar completamente lo que Él ofrece gratuitamente. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, deja tu me gusta y compártela con alguien que necesite esta esperanza. El perdón que recibimos nos prepara para un viaje aún más profundo de sanidad interior, donde descubriremos por qué a veces luchamos tanto contra aquello que más necesitamos. Existe una batalla silenciosa que tiene lugar en el corazón de cada persona que oye hablar del perdón infinito de Jesús. Es una guerra que no se libra con armas visibles, sino con pensamientos, con recuerdos, con susurros internos que resuenan en las cámaras más oscuras del alma. Es la lucha entre aceptar que podemos ser verdaderamente perdonados y la voz interior que insiste en que somos demasiado indignos, que hemos fallado demasiado, que nuestros errores son demasiado grandes para ser alcanzados por cualquier tipo de gracia. ¿Conoces esa batalla? ¿Alguna vez has sentido como si hubiera dos personas dentro de ti? Una que anhela desesperadamente el perdón, que quiere creer que puede ser libre de la culpa y la vergüenza, y otra que ataca constantemente esa esperanza, que trae a la memoria cada detalle de tus errores, que susurra que no mereces nada más que condenación. Esta lucha interior no es señal de debilidad espiritual. De hecho, es señal de que estás empezando a comprender tanto la profundidad de tus errores como la magnitud del perdón que se te está ofreciendo. Es imposible entender verdaderamente la gracia sin antes reconocer la necesidad de ella. Es imposible apreciar completamente la luz sin haber experimentado la oscuridad. Pero aquí hay algo que podría sorprenderte. Dios no se impacienta con esa lucha. No se frustra con tus dudas, con tu resistencia, con tu dificultad para aceptar lo que Él ofrece. De hecho, Él comprende perfectamente por qué es tan difícil para ti creer que puedes ser perdonado. Él sabe exactamente lo que está sucediendo en tu corazón, porque conoce cada herida que contribuye a esa resistencia. Piensa en una persona que ha pasado años viviendo en el desierto. Cuando finalmente llega a la orilla de un oasis, puede dudar en beber el agua. No porque no tenga sed, sino porque ha pasado tanto tiempo sedienta que ha comenzado a dudar de que el agua real exista. Puede mirar el agua cristalina y pensar, esto debe ser un espejismo. Es demasiado bueno para ser verdad. Así es como muchos de nosotros reaccionamos cuando se nos presenta por primera vez el perdón infinito de Jesús. Hemos pasado tanto tiempo cargando culpa, tanto tiempo creyendo que merecemos castigo, tanto tiempo viviendo con vergüenza, que cuando aparece la posibilidad real de libertad, nuestra primera reacción es la desconfianza. Esto no puede ser para mí, pensamos. Quizás sea para otras personas, personas mejores, personas que no hicieron las cosas que yo hice, personas que no pensaron los pensamientos que yo pienso.
personas que no cargan los secretos que yo cargo. Pero aquí tienes una verdad que puede revolucionar tu perspectiva. Los secretos que guardas, los pensamientos que tienes, las cosas que hiciste y que nadie sabe, no son una sorpresa para Jesús. Él no descubrió tus errores más profundos ayer y se quedó impactado. Él no está hojeando el archivo de tu vida con expresión de asombro, descubriendo cosas sobre ti que no sabía. Cuando Jesús murió en la cruz, sabía exactamente por quién estaba muriendo. Conocía a cada persona que sería alcanzada por ese sacrificio. Conocía cada error que se cometería, cada falla que sería perdonada, cada corazón que lucharía por aceptar ese perdón. Y aun conociendo todo eso, eligió pagar el precio. Esto significa que tu caso específico, tu situación particular, tus errores únicos, ya fueron tenidos en cuenta en el momento en que se proveyó el perdón. No eres una excepción a la regla de la gracia. No eres un caso especial que requiera una solución diferente. Eres exactamente el tipo de persona para quien fue creado el perdón infinito. Pero reconocer esto intelectualmente es diferente a aceptarlo emocionalmente. Nuestra mente puede comprender la lógica del perdón divino, pero nuestro corazón puede seguir resistiéndose. Y es aquí donde necesitamos entender cómo el perdón de Jesús trabaja no solo en la superficie de nuestras fallas obvias, sino en las raíces más profundas de nuestra vergüenza e indignidad. Imagina un árbol que se está muriendo. Puedes cortar las ramas secas, puedes podar las hojas amarillentas, incluso puedes pintar el tronco para que parezca más sano. Pero si las raíces están enfermas, el árbol seguirá muriendo por dentro, sin importar cuánto trabajes en la apariencia externa. Muchas veces intentamos lidiar con nuestra culpa de la misma manera. Intentamos dejar de hacer ciertas cosas. Intentamos comportarnos mejor. Intentamos compensar nuestros errores con buenas acciones. Y esas son cosas buenas. Pero si las raíces de la vergüenza y la indignidad no son tratadas, seguiremos luchando contra los mismos patrones. Seguiremos cargando el mismo peso. El perdón infinito de Jesús trabaja en las raíces. No solo perdona lo que hiciste, sino que sana a quien crees que eres por lo que hiciste. No solo borra tus malas acciones, sino que restaura tu identidad como hijo o hija amada de Dios. No solo quita la culpa de tus elecciones, sino que quita la vergüenza de tu existencia. Déjame contarte sobre un hombre llamado Pablo, que antes se llamaba Saulo. Pablo no era simplemente alguien que cometió algunos errores aquí y allá. Era alguien que había dedicado toda su vida a perseguir y destruir a los seguidores de Jesús. No solo discrepaba intelectualmente con el cristianismo, buscaba activamente a los cristianos para arrestarlos, torturarlos y matarlos. La Biblia nos cuenta que Pablo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús. Esto significa que la persecución no era solo su trabajo, era su pasión. Era lo que lo motivaba a levantarse por la mañana, lo que ocupaba sus pensamientos, lo que daba sentido a su existencia. Imagina el peso que este hombre debe haber cargado cuando finalmente comprendió quién era realmente Jesús. Imagina la profundidad de la culpa cuando se dio cuenta de que había pasado años de su vida luchando contra el mismo Dios al que creía estar sirviendo. Imagina la intensidad de la vergüenza cuando se dio cuenta de cuántas familias había destruido, cuántas vidas había arruinado, cuánto dolor había causado. Si alguien tenía motivos para sentirse indigno del perdón, era Pablo. Si alguien tenía razones para creer que sus errores eran demasiado grandes para ser perdonados, era él. Si alguien podía mirarse a sí mismo y pensar, he ido demasiado lejos, he hecho cosas demasiado terribles, no hay vuelta atrás para mí, era Pablo. Pero, ¿qué sucedió cuando Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco? Jesús no hizo una lista de sus fallas. No estableció un periodo de prueba. No exigió que Pablo demostrara su arrepentimiento a través de años de penitencia. En cambio, Jesús inmediatamente comenzó a trabajar en la identidad de Pablo, en su comprensión de quién era y para qué fue llamado. Levántate y entra en la ciudad, dijo Jesús, y se te dirá lo que debes hacer. No se te dirá cómo pagar por tus errores. No se te dirá cómo compensar el mal que hiciste, sino se te dirá lo que debes hacer de aquí en adelante. El enfoque no estaba en el pasado que necesitaba ser corregido, sino en el futuro que necesitaba ser construido. Y cuando Ananías fue enviado a orar por Pablo, las palabras que Dios usó para describirlo fueron sorprendentes.
Este es un instrumento escogido por mí. No, este es un experseguidor que necesita ser reformado. No, este es un hombre con un pasado terrible que quizás pueda ser útil si trabaja lo suficiente. Sino, este es un instrumento escogido. El perdón infinito de Jesús hizo más que borrar el pasado de Pablo. Redefinió completamente la identidad de Pablo. Y Pablo pasó el resto de su vida no cargando el peso de lo que había sido, sino viviendo en la libertad de lo que se había convertido. Pero Pablo también fue honesto sobre su lucha para aceptar completamente esta nueva identidad. En sus cartas, se refiere a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, el más insignificante de todos los santos, el primero de los pecadores. No estaba fingiendo que su pasado no existió. Estaba reconociendo que, a pesar de su pasado, la gracia de Dios fue suficiente para transformarlo por completo. Y aquí hay algo hermoso sobre cómo Pablo manejó su propia indignidad. Usó su experiencia de recibir un perdón inmerecido como combustible para su pasión por compartir ese perdón con otros. Cuanto más comprendía la magnitud de la gracia que había recibido, más se apasionaba por llevar esa misma gracia a personas que se sentían tan indignas como él se sintió una vez. Eso es lo que sucede cuando realmente experimentamos el perdón infinito de Jesús. No solo sana nuestras heridas personales, sino que nos transforma en instrumentos de sanidad para otros. No solo libera nuestra propia alma, sino que nos capacita para ser agentes de liberación para personas que están atrapadas en las mismas cadenas que una vez nos aprisionaron. Pero esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que involucra capas y capas de sanidad, revelación y crecimiento. Así como una cebolla tiene múltiples capas, nuestra necesidad de perdón también tiene múltiples dimensiones. Está el perdón que necesitamos por las cosas obvias que hicimos mal. Esas son relativamente fáciles de identificar y confesar, pero también está el perdón que necesitamos por los motivos ocultos detrás de nuestras acciones, por el orgullo que nos llevó a tomar ciertas decisiones, por el miedo que nos impidió hacer lo que sabíamos que era correcto, por la amargura que envenenó nuestras relaciones. Y hay una capa aún más profunda, el perdón que necesitamos simplemente por ser humanos imperfectos viviendo en un mundo roto, por haber nacido con una naturaleza que tiende al egoísmo, por luchar con pensamientos e impulsos que preferiríamos no tener, por ser limitados, imperfectos, propensos al error. El perdón infinito de Jesús alcanza todas esas capas. No solo perdona lo que hiciste, sino que perdona quién eres en tu humanidad imperfecta. No solo perdona tus malas decisiones, sino que perdona tu naturaleza imperfecta. No solo perdona tus errores conscientes, sino que también perdona tus fallas inconscientes, tus limitaciones inevitables, tu condición humana rota. Esto significa que puedes dejar de intentar ser perfecto para ser digno del perdón. Puedes dejar de intentar arreglarte a ti mismo antes de venir a Jesús. Puedes venir exactamente como eres, con todo tu desorden, con todas tus contradicciones, con todas tus luchas internas, y descubrir que Él ya lo sabía todo y eligió amarte de todos modos. Pero aquí es donde muchos de nosotros nos atascamos. Queremos sentir que merecemos el perdón antes de aceptarlo. Queremos experimentar un cambio emocional profundo, un arrepentimiento abrumador, una transformación visible, para entonces creer que somos dignos de la gracia de Dios. Es como si dijéramos, cuando deje de sentir vergüenza, entonces aceptaré el perdón. O, cuando logre perdonarme a mí mismo, entonces creeré que Dios me perdona. O, cuando me demuestre a mí mismo que he cambiado, entonces aceptaré que soy una nueva criatura. Pero eso está completamente al revés. El perdón viene primero, y luego la transformación. La aceptación viene primero, y luego el sentimiento. La nueva identidad se da primero, y luego aprendemos a vivir en ella. Es como recibir ropa nueva. No necesitas crecer para que te quede bien primero. Te pones la ropa, y poco a poco vas creciendo dentro de ella. De la misma manera, no necesitas transformarte para encajar en el perdón de Jesús. Aceptas el perdón, y luego vas descubriendo lo que significa vivir como una persona perdonada. Y aquí hay algo que puede aliviar mucha de la presión que sientes. Incluso tu lucha por aceptar el perdón es evidencia de que lo necesitas. Tu dificultad para creer que puedes ser perdonado no es señal de que no mereces el perdón. Es señal de que eres exactamente el tipo de persona rota
herida, cargada de culpa, para quien fue creado el perdón. Si ya fueras perfecto, si ya te sintieras digno, si ya vivieras sin culpa o vergüenza, no necesitarías el perdón infinito de Jesús. Es precisamente porque luchas, porque dudas, porque te sientes indigno, que necesitas desesperadamente la gracia que se te está ofreciendo. Y esa gracia no disminuye por tu lucha para aceptarla. No se vuelve menos disponible porque te cueste creer en ella. No se vuelve menos poderosa porque a veces dudes de ella. De hecho, tu lucha es evidencia de que estás comenzando a comprender tanto la seriedad de tus errores como la magnificencia de la solución que se te ofrece. Piensa en una persona que ha pasado toda su vida viviendo en una cueva oscura. Cuando alguien finalmente abre la puerta y deja entrar la luz del sol, sus ojos le duelen. La luz parece deslumbrante, incómoda, incluso dolorosa al principio. Pero eso no significa que la luz sea mala. Significa que los ojos necesitan tiempo para ajustarse a la realidad de la luz. De la misma manera, cuando el perdón infinito de Jesús ilumina las áreas oscuras de nuestra alma, puede ser incómodo al principio. Puede exponer cosas que preferiríamos mantener ocultas. Puede revelar heridas que pensábamos que habían cicatrizado. Puede mostrar patrones de pensamiento que no sabíamos que teníamos. Pero esta exposición no es para condenación, es para sanidad. La luz no viene para avergonzarnos de la oscuridad en la que vivíamos. Viene para liberarnos de ella. El perdón no revela nuestras fallas para hacernos sentir peor sobre nosotros mismos. Revela nuestras fallas para que podamos entregarlas por completo y experimentar una liberación completa. Y aquí tienes una promesa hermosa. No necesitas poder entregar todo de una vez. No necesitas identificar cada herida, cada patrón destructivo, cada área de culpa, antes de empezar a experimentar el perdón. Puedes empezar con lo que puedes ver ahora, con lo que puedes nombrar hoy, con lo que puedes entregar en este momento. El perdón infinito de Jesús es como una fuente que nunca se seca. Puedes volver a ella tantas veces como necesites. Puedes traer nuevas capas de culpa a medida que se revelan. Puedes pedir perdón por cosas que ni siquiera sabías que necesitaban ser perdonadas. Y siempre, siempre, encontrarás la misma gracia abundante, la misma aceptación incondicional, el mismo amor transformador. Tú me gusta, y el hecho de compartir llevan este mensaje a más personas que luchan contra la culpa y la vergüenza. El perdón divino que sana nuestras heridas más profundas nos conduce a una revelación transformadora sobre cómo vivir completamente libres de esa carga que hemos llevado durante tanto tiempo. Hay un momento en el viaje de cada persona en el que algo hace clic, en el que las piezas del rompecabezas finalmente encajan, en el que la niebla se disipa y puedes ver con claridad una verdad que estuvo allí todo el tiempo, pero que no podías percibir. Para algunas personas, ese momento llega como un rayo que ilumina la oscuridad. Para otras, llega como el suave amanecer que gradualmente trae luz donde antes solo había sombras. Ese momento es cuando finalmente comprendes no solo que puedes ser perdonado, sino cómo vivir como alguien que ya ha sido perdonado. Es cuando dejas de intentar conquistar algo que ya te ha sido dado, dejas de intentar merecer algo que ya se te ha ofrecido gratuitamente, dejas de intentar pagar una deuda que ya ha sido completamente saldada. Imagina que has pasado años trabajando para pagar la hipoteca de tu casa. Cada mes, religiosamente, hacías el pago. Tu vida entera estaba organizada en torno a esa obligación. Tomabas decisiones basándote en esa deuda, hacías sacrificios por ella, cargabas el peso de esa responsabilidad en cada elección que hacías. Y entonces, un día, descubres que un pariente rico pagó toda tu hipoteca sin que lo supieras. No solo los pagos restantes, sino que también depositó dinero en tu cuenta para cubrir todos los pagos que ya habías hecho. La casa es tuya, completamente pagada, y además te sobra dinero. Tu primera reacción probablemente sería de incredulidad. ¿Cómo? ¿Es real? No puede ser. Luego vendría la investigación. Llamarías al banco, revisarías los documentos, confirmarías que es verdad. Y entonces gradualmente, comenzarías a asimilar la realidad de que tu vida entera ha cambiado instantáneamente. Pero aquí está lo interesante. Incluso después de confirmar que la deuda está pagada, probablemente seguirías actuando como si todavía debieras por un tiempo. Te despertarías el primer día del mes y tu primer pensamiento sería sobre el pago de la hipoteca. Verías algo que quieres comprar y pensarías,
No puedo, necesito ahorrar para la casa. Le llevaría tiempo a tu mente ajustarse a la nueva realidad. Así es exactamente como funciona cuando finalmente comprendemos y aceptamos el perdón infinito de Jesús. Nuestra deuda espiritual ha sido completamente pagada. Nuestra cuenta con Dios no solo está en cero, sino con saldo a favor, gracias a la justicia de Cristo acreditada a nuestro favor. Pero nuestra mente, nuestros hábitos emocionales, nuestros patrones de pensamiento, tardan en ajustarse a esta nueva realidad. Durante años, puede que te hayas despertado cargando la culpa como un peso familiar sobre los hombros. Puede que hayas tomado decisiones basándote en la creencia de que necesitabas compensar tus errores. Puede que hayas vivido en una tensión constante, intentando ser lo suficientemente bueno para equilibrar las veces que fuiste lo suficientemente malo. Pero cuando la verdad del perdón infinito finalmente penetra no solo en tu mente, sino en tu corazón, todo cambia. Te despiertas y, en lugar de cargar culpa, cargas gratitud. En lugar de vivir intentando pagar una deuda, vives celebrando un regalo. En lugar de esforzarte por ser aceptado, descansas en la aceptación que ya has recibido. Esto no es solo un cambio de perspectiva, es un cambio de identidad. Es un cambio en la narrativa fundamental sobre quién eres y por qué existes. Es una transformación que afecta no solo cómo te sientes contigo mismo, sino cómo te relacionas con otras personas, cómo tomas decisiones, cómo enfrentas los desafíos, cómo sueñas con el futuro. Cuando realmente comprendes que eres alguien que ha sido completamente perdonado, dejas de vivir a la defensiva. Ya no necesitas demostrar que eres una buena persona. Ya no necesitas ocultar tus errores por miedo a ser rechazado. Ya no necesitas cargar con la presión de ser perfecto para mantener el amor y la aceptación de Dios. Esto libera una cantidad increíble de energía emocional y mental que antes se gastaba en la autoprotección, en la autodefensa, en la autojustificación. Energía que ahora puede ser canalizada hacia cosas mucho más constructivas. Amar a otras personas genuinamente. Perseguir tus propósitos con confianza. Enfrentar desafíos con valentía. Soñar con posibilidades que antes parecían fuera de tu alcance. Pero quizás estés pensando, eso suena maravilloso, pero ¿cómo llego a ese punto? ¿Cómo paso de la lucha por aceptar el perdón a vivir realmente como una persona perdonada? ¿Cómo cambio años de hábitos de pensamiento destructivos? La respuesta está en una palabra simple pero poderosa: práctica. Así como no aprendiste a caminar de una vez, no aprendes a vivir en el perdón de una vez. Es algo que practicas diariamente, momento a momento, elección por elección. Cuando te despiertas por la mañana y los primeros pensamientos son de culpa por algo que hiciste ayer, practicas recordar que eso ya ha sido perdonado. Cuando estás tentado a ser duro contigo mismo por un error que cometiste, practicas hablarte a ti mismo con la misma amabilidad con la que Jesús te habla. Cuando te sorprendes intentando compensar tus errores a través de buenas obras, practicas descansar en la obra que Jesús ya completó. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio necesitas traducir cada frase en tu mente antes de hablar. Es lento, torpe, consciente. Pero con el tiempo y la práctica, empiezas a pensar en el nuevo idioma. Las palabras fluyen naturalmente, sin esfuerzo, sin traducción consciente. De la misma manera, al principio, necesitas recordar conscientemente que eres perdonado, elegir conscientemente creer en esa verdad, aplicar conscientemente esa realidad a las situaciones de tu vida. Pero con tiempo y práctica, vivir en el perdón se convierte en tu segunda naturaleza. Dejas de necesitar convencerte de que eres perdonado, porque esa se convierte en la base inconsciente de cómo te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. Y aquí hay algo hermoso que sucede en este proceso. Cuanto más vives en la realidad del perdón que has recibido, más capaz te vuelves de ofrecer un perdón genuino a otras personas. No el perdón forzado que decimos porque sabemos que debemos, sino el perdón natural que fluye de un corazón que conoce profundamente la gracia. Piensa en un manantial. El agua no necesita ser forzada a fluir. Fluye naturalmente debido a la presión constante de la fuente subterránea. De la misma manera, cuando estás constantemente conectado a la fuente del perdón divino, el perdón fluye naturalmente de ti hacia otras personas. Esto transforma tus relaciones de forma radical. Dejas de llevar un registro mental de los errores de los demás porque sabes lo liberador que es que tu propio registro haya sido borrado.
Te vuelves paciente con las fallas de otras personas porque has experimentado la paciencia divina con tus propias fallas. Ofreces segundas oportunidades porque vives en una segunda oportunidad permanente. Pero esto no significa que te vuelvas ingenuo o permitas que otros se aprovechen de ti. Perdonar no significa olvidar las lecciones que has aprendido. No significa ponerte repetidamente en situaciones destructivas. No significa ignorar patrones dañinos o comportamientos tóxicos. Perdonar significa liberar tu corazón del veneno del resentimiento. Significa elegir no usar los errores de los demás como un arma contra ellos. Significa desear genuinamente su bien, incluso cuando ellos no desearon el tuyo. Significa confiar en que Dios puede obrar en sus corazones de la misma manera que obró en el tuyo. Y hay algo profundamente sanador en esta postura. Cuando dejas de cargar amargura, cuando dejas de rumiar sobre cómo te hirieron, cuando dejas de planear mentalmente cómo vengarte o cómo hacer que esa persona pague por lo que hizo, una paz profunda se apodera de tu corazón. Esa paz no depende de las circunstancias externas, no depende de que otras personas cambien, no depende de que tus problemas se resuelvan o de que tu vida se vuelva perfecta. Es una paz que proviene de saber que estás bien con Dios, que tu identidad está segura, que tu futuro está en manos de alguien que te ama incondicionalmente. Pero déjame ser honesto contigo sobre algo. Aceptar completamente el perdón infinito de Jesús puede ser aterrador. Puede parecer contradictorio, pero a veces tenemos miedo de soltar nuestra culpa. Puede sonar extraño, pero a veces nuestra vergüenza se vuelve tan familiar que tememos quiénes seríamos sin ella. Durante años, puede que te hayas definido por tus errores. Puede que hayas usado tu culpa como motivación para intentar ser mejor. Puede que hayas usado tu vergüenza como protección contra decepcionarte de nuevo. Y cuando aparece la posibilidad de una verdadera libertad, puede surgir el miedo. Si ya no cargo esta culpa, si ya no me vigilo a través de la vergüenza, me convertiré en una persona peor. Dejaré de preocuparme por hacer lo correcto. Pero aquí tienes una verdad hermosa. El perdón no nos vuelve complacientes con el pecado. Al contrario, nos libera para buscar la santidad por amor, no por miedo. Cuando sabes que eres profundamente amado independientemente de tu desempeño, quieres agradar a Dios no para ganar su amor, sino como respuesta al amor que ya has recibido. Es la diferencia entre un empleado que trabaja con miedo a ser despedido y un hijo que ayuda a su padre porque ama a la familia. El empleado puede hacer un trabajo competente, pero siempre está tenso, siempre preocupado, siempre inseguro. El hijo trabaja con alegría, con libertad, con creatividad, porque sabe que su lugar en la familia está seguro. Cuando realmente comprendes que eres un hijo amado de Dios, quieres vivir de una manera que honre esa identidad. Quieres tomar decisiones que reflejen quién eres en Cristo. Quieres crecer en carácter no porque necesites ganar aprobación, sino porque ya tienes la aprobación y quieres vivir a la altura del regalo que has recibido. Y aquí hay algo sorprendente. Cuando dejas de intentar ser lo suficientemente bueno para Dios y empiezas a vivir desde la bondad que Él ya ve en ti, en realidad te pareces más a Jesús, no menos. Cuando dejas de esforzarte desesperadamente por ser santo y empiezas a descansar en la santidad que ya se te ha dado, naturalmente produces más fruto espiritual, no menos. Es como una planta. Cuando una planta lucha por sobrevivir, toda su energía se destina a mantenerse viva. No tiene recursos para florecer, para dar frutos, para mostrar su belleza. Pero cuando una planta está bien plantada, bien nutrida, bien cuidada, naturalmente produce flores y frutos abundantes. Cuando estás luchando espiritualmente por sobrevivir, intentando ganar la aceptación de Dios, toda tu energía se va en esa lucha interna. No tienes recursos emocionales y espirituales para florecer, para bendecir a otros, para mostrar la belleza de Cristo. Pero cuando estás bien plantado en el amor de Dios, bien nutrido por la gracia, bien cuidado por el perdón infinito, naturalmente produces el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y ese fruto no es forzado. No es el resultado de intentar desesperadamente ser una buena persona. Es el resultado natural de estar conectado a la fuente de la bondad. Es lo que sucede cuando dejas de intentar producir santidad
y permites que la santidad de Cristo fluya a través de ti, esto cambia completamente cómo abordas la vida espiritual. Dejas de ver la oración como una obligación y empiezas a verla como el privilegio de conversar con alguien que te ama. Dejas de ver la lectura de la Biblia como una disciplina ardua y empiezas a verla como una oportunidad de escuchar la voz de tu Padre Celestial. Dejas de ver el servicio cristiano como algo que necesitas hacer para demostrar tu valía y empiezas a verlo como una extensión natural del amor que has recibido. Pero quizás la transformación más profunda está en cómo ves el futuro. Cuando cargas culpa y vergüenza, el futuro parece limitado por tus errores pasados. Miras hacia adelante y solo ves más de lo mismo. Solo repeticiones de los mismos patrones, solo variaciones de las mismas fallas. Pero cuando realmente aceptas el perdón infinito de Jesús, el futuro se convierte en un territorio de posibilidades ilimitadas. Tu pasado ya no define tus opciones. Tus errores ya no determinan tu potencial. Tus fallas ya no limitan tus sueños. Puedes despertar mañana y saber que eres una nueva criatura. Puedes enfrentar los desafíos con la confianza de que Dios está de tu lado. Puedes perseguir llamados y propósitos que antes parecían fuera de tu alcance porque pensabas que no eras lo suficientemente bueno para ellos. Y cuando falles en el futuro, porque fallarás porque todavía eres humano, sabes exactamente a dónde ir. No necesitas entrar en pánico. No necesitas desesperarte. No necesitas cargar el peso solo. Simplemente vuelves a la fuente del perdón infinito. Recibes nueva gracia para un nuevo día. Y continúas caminando en la libertad que Jesús conquistó para ti. Esto es lo que significa vivir como alguien verdaderamente perdonado. Es despertar cada día sabiendo que eres profundamente amado. Es tomar decisiones desde la seguridad, no desde el miedo. Es soñar desde la abundancia, no desde la escasez. Es relacionarte con otros desde la plenitud, no desde la carencia. Y en medio de todo esto, hay una gratitud que se convierte en el telón de fondo de toda tu existencia. No una gratitud forzada que sientes que debes expresar, sino una gratitud natural que brota de un corazón que conoce profundamente lo que significa ser salvado, perdonado, transformado, amado incondicionalmente. Esa gratitud cambia cómo ves cada aspecto de tu vida. Cambia cómo aprecias las cosas simples, cómo valoras las relaciones, cómo enfrentas las dificultades, cómo celebras las victorias. Cuando sabes que el mayor regalo ya ha sido recibido, que el mayor milagro ya ha sucedido, que la mayor transformación ya ha ocurrido, todo lo demás se convierte en un bono adicional de la bondad de Dios. Y aquí tienes una promesa final y hermosa. El perdón infinito que recibes hoy es el mismo perdón que tendrás mañana, y el próximo mes, y el próximo año, y por toda la eternidad. No disminuye con el tiempo, no se desgasta con el uso, no pierde su poder por la frecuencia con la que lo necesites. Puedes vivir el resto de tu vida sabiendo que estás permanentemente seguro en el amor de Dios, permanentemente aceptado en la familia divina, permanentemente investido con una dignidad y un propósito que nadie puede quitarte. Esto no es solo una esperanza para el futuro, es una realidad que puedes empezar a vivir hoy, ahora mismo, en este momento. Si has sentido una esperanza renovada, deja tu me gusta y comparte esta verdad liberadora. La libertad del perdón nos prepara para descubrir cómo vivir cada día de esta vida transformada, descansando en la paz que sobrepasa todo entendimiento y caminando en la confianza de quienes somos en Cristo. Hemos llegado al final de un viaje que comenzó con una pregunta simple pero profunda. ¿Cuántas veces puede una persona ser verdaderamente perdonada? Y a lo largo de nuestro caminar juntos, hemos descubierto que la respuesta no está en números, no está en límites, no está en condiciones. La respuesta está en una palabra que lo transforma todo: infinito. El perdón infinito de Jesucristo no es solo una doctrina bonita para ser admirada de lejos. No es solo una teoría teológica para ser debatida en seminarios. Es una realidad viva, palpitante, transformadora, que está disponible para ti ahora mismo, en este preciso momento, sin importar dónde te encuentres en tu viaje, sin importar lo que cargues, sin importar cuánto tiempo te haya llevado llegar hasta aquí. Durante nuestra conversación, caminamos juntos por territorios a veces incómodos del alma humana. A
Hablamos de esa mochila invisible que cargamos, llena de las piedras de la culpa que hemos acumulado a lo largo de los años. Exploramos por qué es tan difícil aceptar algo que se ofrece gratuitamente, por qué luchamos contra aquello que más necesitamos, por qué nuestra mente se resiste a aquello que nuestro corazón más anhela. Vimos cómo el perdón humano tiene límites, cómo nosotros, en nuestra humanidad, llegamos al final de nuestra capacidad de perdonar, de dar nuevas oportunidades, de confiar de nuevo. Pero descubrimos que el perdón de Jesús funciona como un océano sin fin, siempre disponible, siempre fresco, siempre suficiente, sin importar cuántas veces lo necesitemos. Caminamos por las historias de personas reales que experimentaron este perdón infinito. Vimos a la mujer sorprendida en adulterio, que recibió perdón incluso antes de pedirlo. Conocimos a Pedro, que negó a Jesús 3 veces, pero fue restaurado con amor y amabilidad. Encontramos al criminal en la cruz, que en el último momento de su vida descubrió que nunca es demasiado tarde para la gracia. Acompañamos a Pablo, que de perseguidor se convirtió en predicador del mismo evangelio que había intentado destruir. Y en cada una de estas historias, descubrimos un patrón consistente. El perdón de Jesús llega antes del merecimiento, antes del cambio de comportamiento, antes de la prueba de que somos dignos. Nos alcanza exactamente donde estamos, con todo nuestro equipaje, con toda nuestra confusión, con toda nuestra resistencia. Pero quizás el descubrimiento más importante fue que aceptar el perdón infinito de Jesús no es solo un evento, es un proceso. Es algo que aprendemos a vivir día tras día, momento tras momento, elección tras elección. Es como aprender un nuevo lenguaje, el lenguaje de la gracia, donde gradualmente dejamos de traducir todo a través del filtro de la culpa y comenzamos a pensar naturalmente a través del filtro del amor. Vimos cómo esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Cómo es normal luchar para aceptar completamente algo tan radical como el perdón incondicional. Descubrimos que incluso nuestra lucha por aceptar el perdón es evidencia de que lo necesitamos, no evidencia de que no lo merecemos. Exploramos cómo vivir verdaderamente en el perdón infinito lo cambia todo. Cambia cómo nos despertamos por la mañana, ya no cargando el peso de la culpa como un compañero familiar, sino llevando la gratitud como una música que suena en el fondo del alma. Cambia cómo nos relacionamos con otras personas, ya no desde nuestra herida, sino desde nuestra sanidad, ya no desde nuestra carencia, sino desde nuestra plenitud. Y descubrimos que cuando realmente comprendemos la magnitud del perdón que hemos recibido, cuando realmente experimentamos la libertad de una conciencia limpia, cuando realmente vivimos en la seguridad del amor incondicional de Dios, eso nos transforma naturalmente en personas perdonadoras. No porque necesitemos forzarlo, sino porque no podemos contenerlo. Es como un manantial que naturalmente se desborda. Pero quizás todavía te estés preguntando, ¿y ahora qué? ¿Cómo salgo de aquí y vivo esto en el mundo real? ¿Cómo me despierto mañana y recuerdo que soy verdaderamente perdonado cuando los mismos problemas sigan ahí, cuando las mismas tentaciones aparezcan, cuando inevitablemente falle de nuevo? La respuesta está en la simplicidad, no en la complejidad. Está en comenzar donde estás, no en esperar a llegar a donde crees que deberías estar. Está en aceptar que el viaje de vivir en el perdón es exactamente eso. Un viaje, no un destino final que alcanzas y ya está. Cuando te despiertes mañana y los primeros pensamientos sean de culpa por algo que hiciste, simplemente recordarás, eso ya fue perdonado. Puedo empezar este día libre. Cuando te sorprendas siendo duro contigo mismo por un error, elegirás hablarte con la misma amabilidad con la que Jesús te habla. Cuando te veas tentado a cargar el peso de la vergüenza, recordarás que hay alguien que cargó ese peso por ti. Y cuando falles de nuevo, porque fallarás porque todavía eres humano, no necesitarás entrar en desesperación. Simplemente volverás a la fuente del perdón infinito. Recibirás nueva gracia para un nuevo momento. Y continuarás caminando en la libertad que Jesús conquistó para ti. Esto no se trata de perfección. Se trata de dirección. No se trata de no volver a cometer errores nunca más. Se trata de saber exactamente a dónde ir cuando cometes errores. No se trata de convertirte en alguien que no necesita perdón. Se trata de convertirte en alguien que sabe cómo recibir perdón continuamente.
Y hay algo profundamente liberador en saber que no necesitas cargar el peso de ser perfecto. No necesitas la presión de no volver a decepcionar a nadie nunca más. No necesitas vivir con miedo a que un error futuro anule la gracia que ya has recibido. El perdón infinito significa exactamente eso. Infinito. Sin fin. Sin límite. Sin fecha de caducidad. Esto significa que puedes despertar cada día por el resto de tu vida sabiendo que eres profundamente amado. Puedes tomar decisiones desde la seguridad, no desde el miedo. Puedes soñar grandes sueños porque tu pasado no limita tu futuro. Puedes construir relaciones saludables porque ya no intentas ocultar quién eres por miedo a ser rechazado. Y cuando alguien te falle, cuando alguien diga algo que te hiera, cuando alguien no cumpla tus expectativas, tendrás algo hermoso que ofrecer. La misma gracia que has recibido. No una gracia forzada que ofreces porque sabes que debes, sino una gracia natural que fluye de un corazón que conoce profundamente lo que significa ser perdonado. A lo largo de nuestra conversación, puede que hayas sentido tu corazón ser tocado. Puede que hayas sentido la esperanza renacer en lugares donde había muerto. Puede que hayas sentido la paz comenzar a ocupar el lugar de la ansiedad que has llevado durante tanto tiempo. Esos sentimientos no son una coincidencia. Son evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando en tu corazón, preparando el terreno para una vida transformada. Pero incluso si no sentiste grandes emociones, incluso si todavía hay dudas, incluso si todavía hay resistencia, eso no significa que estés fuera del alcance de la gracia. A veces Dios obra primero en las emociones, otras veces en la mente, otras veces simplemente obra silenciosamente en el fondo del alma, preparando cambios que solo veremos más tarde. Lo importante es que has llegado hasta aquí. Lo importante es que algo dentro de ti estaba buscando, estaba abierto, estaba dispuesto al menos a escuchar sobre la posibilidad del perdón verdadero. Y eso, por sí solo, ya es evidencia de que el corazón de Dios te está llamando a casa. Porque eso es lo que el perdón infinito realmente es, una llamada a casa. Una invitación a volver al lugar al que siempre has pertenecido, a la familia donde siempre has sido amado, a la identidad que siempre fue tuya, incluso cuando no lo sabías, incluso cuando no lo sentías, incluso cuando no lo creías. Dios no está esperando a que te limpies antes de volver a casa. No está esperando a que resuelvas todos tus problemas, que superes todas tus luchas, que te conviertas en una versión mejorada de ti mismo. Te está esperando exactamente como eres ahora, en este momento, con todo lo que cargas, con todo lo que temes, con todo lo que ocultas. Y cuando llegues a casa, cuando finalmente aceptes que puedes ser verdaderamente perdonado, descubrirás algo sorprendente. No estás llegando a un lugar extraño. Estás llegando al lugar al que siempre perteneciste. Estás descubriendo quién siempre has sido, debajo de todas las capas de culpa y vergüenza. Estás encontrando tu verdadera identidad como hijo amado, hija preciosa de Dios. Así que, mientras llegamos al final de este viaje juntos, quiero invitarte a un momento de conversación íntima con tu Padre Celestial. No una oración formal, llena de palabras bonitas que crees que deberías decir, sino una conversación honesta, de corazón, donde puedes ser completamente transparente sobre dónde estás, sobre lo que sientes, sobre lo que necesitas. Si quieres, puedes orar conmigo ahora. Puedes repetir estas palabras en tu corazón, o puedes usarlas como inspiración para tus propias palabras. Lo importante no son las palabras exactas, sino la sinceridad del corazón que las ofrece. Padre Celestial, vengo a ti hoy no porque me sienta digno, sino porque tú me has dicho que puedo venir. No porque lo tenga todo resuelto, sino porque tú sabes exactamente dónde estoy y me amas de todos modos. Confieso que durante mucho tiempo he cargado culpas que ya habían sido perdonadas, que he luchado contra una gracia que ya había sido ofrecida, que me he resistido a un amor que nunca tuvo condiciones. Hoy quiero aceptar, de la forma más completa que pueda en este momento, el perdón infinito que tu Hijo Jesús conquistó para mí en la cruz. Te entrego cada error que he cometido, cada palabra que dije y que no debería haber dicho, cada pensamiento que tuve y que me avergüenza, cada acción que causó dolor a otros o a mí mismo. Pero más que eso, Padre, te entrego la vergüenza que cargo por ser imperfecto.
la culpa que siento por ser limitado, la condenación que yo mismo pongo sobre mi propia cabeza. Acepto que me ves no a través de la lente de mis errores, sino a través de la lente del sacrificio de tu Hijo. Acepto que cuando me miras, ves a alguien que es profundamente amado, completamente aceptado, totalmente perdonado. Ayúdame, Padre, a vivir en esta realidad todos los días. Cuando me despierte mañana y la culpa intente volver, recuérdame la conversación que estamos teniendo ahora. Cuando me vea tentado a cargar de nuevo pesos que tú ya cargaste por mí, dame la fuerza para elegir descansar en tu gracia. Y Señor, de la misma manera que acepto tu perdón, ayúdame a ofrecer un perdón verdadero a aquellos que me han herido. No un perdón superficial que ofrezco porque sé que debería, sino un perdón profundo que fluye naturalmente de un corazón que conoce tu gracia. Ayúdame a ver a otras personas a través de tus ojos, a recordar que ellas también necesitan la misma gracia que yo necesito. Transfórmame, Padre, no a través del miedo o la culpa, sino a través del amor. Moldéame no porque necesite ganar tu aprobación, sino porque ya tengo tu aprobación y quiero vivir a la altura de ese regalo. Úsame no porque sea perfecto, sino porque puedes hacer cosas hermosas a través de personas imperfectas que confían en ti. Gracias, Padre, porque el perdón que recibo hoy no es un préstamo que debo devolver, sino un regalo que puedo llevar para siempre. Gracias porque mi valor no se basa en mi desempeño, sino en tu amor. Gracias porque mi futuro no está limitado por mi pasado, sino abierto por las posibilidades que tú ves en mí. Ayúdame a despertar mañana, no como alguien que intenta ganar tu amor, sino como alguien que ya tiene tu amor y quiere vivir en esa realidad. Ayúdame a enfrentar los desafíos no con miedo a decepcionarte, sino con la confianza de que estás conmigo. Ayúdame a construir relaciones no desde mi carencia, sino desde la plenitud que encuentro en ti. En el nombre de Jesús, que hizo todo esto posible, oro con un corazón agradecido. Amén. Mientras terminas esta oración, quiero que sepas que algo real ha sucedido aquí. No solo un ejercicio espiritual, sino un encuentro genuino con el corazón de Dios. Las palabras que ofreciste, sinceras desde tu corazón, han sido escuchadas. El deseo de libertad que expresaste ha sido recibido. La entrega que hiciste ha sido aceptada. Puedes levantar la cabeza ahora sabiendo que eres una persona diferente de cuando empezaste a leer. No porque hayas hecho algo para merecer este cambio, sino porque te abriste a recibir algo que ya se te estaba ofreciendo desde hace mucho tiempo. Siempre has sido amado por Dios. Siempre has sido precioso a sus ojos. Siempre has sido perdonado en Cristo. Pero hoy, has elegido aceptar estas verdades de una forma nueva, más profunda, más personal, y eso lo cambia todo. Cambia cómo ves el mañana. Cambia cómo te miras a ti mismo en el espejo. Cambia cómo respondes cuando cometes errores. Cambia cómo te relacionas con otras personas. Cambia cómo sueñas, cómo esperas, cómo vives. Puedes empezar cada nuevo día recordando que eres profundamente amado. Puedes enfrentar cada desafío sabiendo que no estás solo. Puedes cometer errores sabiendo exactamente dónde encontrar perdón. Puedes construir relaciones sabiendo que tienes algo hermoso que ofrecer. La misma gracia que has recibido. Todavía habrá días difíciles. Habrá momentos en que volverás a los viejos hábitos de pensamiento. Habrá ocasiones en que cuestionarás si todo esto es realmente verdad. Pero en esos momentos, puedes volver a esta conversación. Puedes recordar esta oración. Puedes elegir de nuevo aceptar la verdad sobre quién eres en Cristo. El perdón infinito de Jesús no es solo para hoy. Es para mañana, y para el próximo mes, y para el próximo año, y para toda la eternidad. Es una fuente que nunca se seca, una gracia que nunca se agota, un amor que nunca falla. Puedes descansar en esta verdad. Puedes construir tu vida sobre este fundamento. Puedes imaginar tus sueños a partir de esta seguridad. Eres hijo amado, hija preciosa de Dios, y eso nunca va a cambiar. No importa lo que pase, no importa lo que hagas, no importa cómo te sientas. El perdón infinito de Jesucristo es real, es personal, es poderoso, y es completamente tuyo. Ve en paz, sabiendo que eres libre. Ve con alegría,
sabiendo que eres amado. Ve con confianza, sabiendo que tu futuro está en las manos de aquel que dio su propia vida para asegurar que pudieras vivir verdaderamente libre. Esta es tu nueva realidad. Esta es tu verdadera identidad. Este es el comienzo de una vida transformada por el poder del perdón infinito de Jesucristo.